el tema de la medicina, que llegaron muchísimas preguntas alrededor de medicina. Entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Romero. Soy médico cirujano de la Universidad Nacional. Pues mi carrera duró 6 años para ser médico general. Después, cuando uno es médico, tiene que irse un año al área rural, digamos, de la parte colombiana a ejercer la medicina. Posteriormente me especialicé en cirugía ortopédica y traumatología, que significa todo el tratamiento de las fracturas, de las lesiones de los músculos, de los huesos, de los tendones, de los ligamentos. Después me formé en cirugía de mano y miembro superior, que digamos es toda la parte del hombro, del brazo y de la mano. Y posteriormente me dediqué más que todo a algo que se llama la microcirugía, que es la reconstrucción conectando tejido con estructuras muy, muy, muy pequeñitas, digamos de 2, 3 o más pequeñas de 1 milímetro, Okay. para poder reconstruir los tejidos. Ok, muy interesante. Es decir, los doctores hacen como su estudio en la universidad y se van especializando después, o sea que es como una profesión que en la que nunca se deja como especializar y aprender. Sí, es un área. Voy a aprovechar a compartir pantalla para mostrarles un Ah, poco ok. de lo que hago. Un poquito acá. ¿Ya se está viendo? Ya te confirmamos. Sí, Doc, en este momento ya podemos ver tu pantalla, entonces si quieres puedes presentar Perfecto. para poder verlo en completa. Y ahí te vamos a seguir escuchando. Listo, perfecto. Entonces, cuando uno le hablan de pronto de microcirugía, uno dice, no, eso tan extraño. Aquí muestro una caricatura que dice, no, que sea un microcirujano, un doctor muy, muy pequeñito que entra por alguna puertecita y arregla las partes del cuerpo. La microcirugía, digamos, es un área que ha tomado fuerza en los últimos 20 años, que lo que hacemos es operar con magnificación para poder ver, digamos, estructuras muy pequeñitas de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, en unas dimensiones más grandes. Entonces, eso lo hacemos con un microscopio para poder ver, digamos, los órganos, los tejidos, las estructuras del cuerpo de una forma más grande. Cuando, digamos, tenemos que unir los fragmentos o las partes de los órganos, generalmente a veces lo hacemos con suturas que pueden ser más delgadas que nuestro cabello. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Actualmente me dedico, si algún paciente o alguna persona, algún niño tiene alguna alteración o algún problema, sea de nacimiento, que nació sin esa parte del cuerpo, o si por algún accidente de tránsito o con alguna herramienta, con algún mecanismo, lo que hacemos es sacar tejido de otro lado para poder reconstruir, o tratamos de reconstruir esa parte del cuerpo que digamos está lesionada. Aquí vemos una imagen, por ejemplo, donde podemos ver los huesos de la rodilla, todos estos conductos y estos hilitos que vemos de colores son los vasos sanguíneos que van a llevar la sangre y van a hacer que el tejido, digamos, funcione. Aquí podemos ver también cuando una persona puede perder de pronto un dedito de la mano, que son bastante importantes por la función que tiene la mano para poder consentir, agarrar y hacer todas las actividades que hacemos con la mano. Ha llegado, digamos, al avance que podemos sacar un dedito del pie para poder llevar a la mano y reconstruir. Cuando nos hace falta tejido de otro lugar, sea piel, tendón, cualquier tipo de tejido, lo podemos tomar de alguna parte del cuerpo y llevarlo a otra parte donde sea necesario. Por ejemplo, este es un dibujo donde estamos sacando un tejido de la pierna, donde tenemos un segmento con huesito, con Ah, piel, y lo llevamos a un sitio, digamos, si hay una lesión o donde nos haga falta, por ejemplo, para un brazo, para una mano. La mano es supremamente importante, que es lo que, digamos, vamos a centrarnos más hoy, con la función de la mano y con las prótesis. Entonces, cuando perdemos dedos de las manos, muchas veces dicen que no, ¿será que es suficiente con un dedito, con dos deditos? Aquí vemos una imagen, digamos, donde vemos un jugador de sumo con un niño, que a veces si no hay un adecuado equilibrio entre un dedo y los otros dedos, no vamos a poder hacer las funciones que queremos realizar. Aquí rápidamente les voy a mostrar unos casos de unos pacientes donde vamos a ver, esta es una mano donde contamos que hay 4 dedos. Este paciente perdió 3 dedos con una máquina. Entonces, pudimos suplir con 2 dedos. Estos 2 dedos que los vemos con la uña más pequeñita son uh-huh. del pie. Los sacamos del pie y reconstruimos
la mano, como vemos aquí, para que él tenga una adecuada función para poder agarrar. Este otro paciente, un señor que perdió todos los deditos largos de la mano, perdió 4 deditos y los pudimos reconstruir con 2 deditos del pie para que él tenga una mano que llamamos una mano trípode, que son 3 deditos para poder agarrar. Este es un paciente que perdió todos los deditos de la mano. Este es el dedo gordo de uno de los 2 pies y los otros 2 dedos del pie para que él pueda poder agarrar y tener lo que llamamos pinza. Perfecto. Aquí podemos ver que este señor también perdió todos los dedos de su mano y aquí este es el dedo gordo de uno de los 2 pies y estos son los otros 2 dedos, el segundo y el tercer dedo de los pies para poder, como vemos aquí, ya él puede agarrar y coger cosas adecuadamente. Por último, para ver, digamos, el grado de función que podemos reconstruir, si uno pierde un segmento, un pedacito, lo podemos reconstruir exactamente como era. Aquí vemos este segmento que vemos como, digamos, que le falta esta porción, lo podemos reconstruir exactamente sacando esa porción de un dedo del pie para poder reconstruir. Aquí vemos el seguimiento a 2 años, donde digamos tenemos un excelente resultado para una función muy adecuada del dedo más importante de la mano, que es el dedo gordo o el dedo pulgar. Increíble, increíble ese proceso. Uno lo ve y acá mencionaban por chat, decían, esto es como magia. Ahí nos están escribiendo, yo intentaré contarles algunos comentarios Sí, que vamos recibiendo. no hay ningún problema. Aquí rápidamente les quiero hablar digamos, una anécdota de vida. Yo tuve la oportunidad de ser de uno de los cirujanos de un deportista de alto rendimiento que se llama Esteban Chávez, que todos lo conocemos o de cariño le decimos el Chavito. Ha sido campeón, digamos, de muchas cosas de ciclismo. Él tuvo una lesión muy grave en el 2012 donde se cayó una bicicleta yendo 80 kilómetros por hora y se estrelló contra un barranco. Entonces él tuvo una lesión muy grave en el brazo y esto que vemos aquí es un hombro de una persona, pues unas imágenes donde vamos a ver estos cables que se ven por aquí, son los vasos sanguíneos que llevan la sangre y este verde que vemos acá son los nervios que son los que van a llevar la corriente para que muevan el músculo y hacer que digamos los brazos o las manos se muevan. Aquí vemos entonces también un esqueleto donde vemos todas las fibras que se ven azules, que son los nervios que van a mover nuestro hombro, como vemos acá, estos son los músculos, tenemos los huesos y tenemos digamos, todos los nervios que van a hacer que funcione todo esto. Entonces, cuando estos nervios, que son como unos cables de la luz, se arrancan, deja de funcionar el músculo, que es el que mueve, digamos, los brazos, el codo, la mano, y entonces hay que reconstruirlo. Wow. Entonces, este es Esteban Chávez, él siempre dice que por favor a los niños, a los pacientes, a todos les mostremos, es la imagen de él. Él tuvo una lesión muy grave, quedó casi paralizado todo el miembro superior derecho, el brazo derecho, solo podía mover algo de la mano. Entonces, como ven acá, este es el hombro normal, donde digamos se ve el contorno, se ve digamos el músculo más gruesito, y aquí vemos que está como seco, como muy delgado el músculo, es porque los nervios no le llevaban corriente al músculo y él no podía mover ese brazo. Entonces le hicimos una reconstrucción conectando con microscopio esos nervios para que pudieran funcionar adecuadamente. Y rápidamente, esta es la recuperación de él después de 1 año y medio de evolución, donde vemos que casi que toca fijarse con mucho detenimiento y mucho cuidado para saber cuál brazo fue el lesionado. Total, Doc, pues, ¿qué te cuento acá? No te alcanzo a leer la cantidad de comentarios que dicen que es increíble, la medicina increíble, la ciencia, lo que se logra. Muchos niños, pues, más adelante te trataré de traer algunas preguntas, pero hay muchos comentarios. Como estás ahorita presentando, no los puedes ver, pero acá los estamos proyectando para que los veas más adelantico pues, como todos los agradecimientos y realmente lo sorprendido que todos estamos de esto que nos estás mostrando. Y este es un mensaje para los niños, para los padres, que él siempre dice que por favor fomentemos y conectemos a todo el mundo. La mitad, digamos, del éxito de esta cirugía, la mitad es hacer, digamos, la cirugía muy bien hecha. Y la segunda es la fuerza de voluntad y la actitud de la persona, en este caso el chavito, para recuperarse, para cumplir con sus deberes, sus terapias, la forma de recuperarse. Él dice que en agradecimiento, siempre que gana una carrera, levante el brazo derecho agradeciéndole a Dios, en
este caso, a sus papás que se han esforzado por él, a los médicos, y le da, digamos, una voz de aliento a todos los pacientes que creen que no se pueden curar, que no se pueden recuperar, que luchen porque siempre va a haber algo, digamos, por qué luchar y por qué hacer, y siempre va a haber algo en lo que podemos ayudar. Esto sobre todo más para los papás. Este es el equipo Café de Colombia, que es un equipo, digamos, emblemático de los años 80 que nos ayudó, digamos, y nos formó mucho en lo que es el amor por el deporte y por el ciclismo específicamente. Este es un mural que le hicieron en agradecimiento a él y él le dice, por favor, díganle a todos que los sueños se cumplen. El sueño de él era poder ser ciclista. Y muchas personas, cuando él tuvo este accidente tan grave, le dijeron, no, usted se tiene que dedicar a otra cosa, usted nunca va a volver a ser deportista, no va a poder cumplir sus sueños. Y él dijo, grande, y él tiene una frase muy bonita que dice que los sueños se cumplen. Entonces, para todos, luchen por sus sueños, porque si ustedes aman lo que quieren hacer, van a ver que lo van a lograr. Qué buen mensaje, Doc. No, muchísimas gracias. Si quieres, puedes ver viendo tú también, ya que ahorita dejas de compartir, ya que no alcanzamos a mostrarte todos esos mensajes lindos que te han dejado ahí a la derecha, arriba de nuestro chat privado, para que veas lo bonito los bonitos mensajes que te han dejado. Pues bueno, aprovecho también para invitar al ingeniero Cristian. El ingeniero Cristian, que también desde la ingeniería ha entrado en este tema del bienestar humano y ha estado muy de mano con la medicina. Ingeniero Cristian, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, ingeniero. Ingeniero, bueno, cuéntales a los niños, bueno, ¿qué hace un ingeniero? Tú eres especialista en qué rama, qué haces en este momento. Cuéntanos un poquitico, un resumen para que los niños también puedan saber un poquito de ti y de la ingeniería en general. Bueno, voy a compartir un poquito la pantalla acá. Claro, claro que sí. Bueno, yo soy ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional, comparto el mismo honor aquí con el compañero Oscar. Entonces, pues yo me gradué en el año 2009 y este fue como el primer proyecto tipo STEM que yo desarrollé y específicamente lo desarrollé para un primo. Mi primo, pues sin fortuna, colocó la mano en una cizalla eléctrica y pues le dañó la mano y tuvieron que hacer una cirugía reconstructiva. Entonces, en esa cirugía, así como las hace el doctor, pues le dieron una funcionalidad al pulgar, aunque quedó con una artrodesis interfalángica, digamos, funcional, pero pues él sentía que necesitaba una prótesis, ¿sí? Y tenía una afectación psicológica muy fuerte, pues debido a cómo quedó la reconstrucción anatómica, sí. Entonces, lo que se hizo fue un diseño mecánico, como el que ustedes ven acá, con un recubrimiento, se le hizo la adaptación, pues quedó funcional. Igual en el análisis que él se le hizo, inicialmente pues la mano, como les decía, es funcional, pero pues ya con la prótesis podía agarrar objetos de una manera más contundente, más fuerte. O sea, la pinza de él con la prótesis era mucho más fuerte que con la que normalmente él podía desarrollar con su mano sin prótesis. Entonces, esto le sirvió mucho a él desde el aspecto psicológico para verse completo, pero también le ayudó a identificarse que aún sin la prótesis, él podía mostrarse al mundo y podía mostrarse tal cual, pues había quedado después del accidente. Entonces, involucrar conocimientos de mecánica, de diseño, adaptar la prótesis, hacer las pruebas, de entrenamiento, pues fue una experiencia muy bonita y a partir de ahí fue que, digamos, comencé con el proceso de desarrollo de las prótesis. Luego de eso, pues ya de terminar el pregrado, comencé a hacer una maestría y con esa maestría, entonces ya comencé a trabajar en otros temas, más hacia el lado de desarrollo de prótesis de miembro inferior.
Sí. Entonces, en ese contexto, entonces yo les voy a compartir acá una imagen, creo que la tengo por acá, sí. Entonces, este es un paciente con el cual trabajamos. Ya en el desarrollo de mi maestría, ya tuve que ir hacia el exterior, a hacer unas prácticas con la Universidad de Melbourne en Australia. Entonces, ¿sí me escuchan? No sé, creo que Y que ahí perdí. te escuchamos perfecto, Ok, Cristian. perfecto. Entonces, ya con eso, digamos, se hizo el análisis cinético, cinemático de la marcha del paciente. ¿Y eso qué significa? De ver cuáles son los ángulos de movimiento, las fuerzas con las que el paciente caminaba y de esa manera determinar si los procesos de rehabilitación y entrenamiento de él eran los adecuados, ¿sí? Entonces, ya con eso se hizo el análisis dinámico de la marcha y los patrones de activación muscular y con eso se pudo determinar si exactamente las tareas, digamos, el proceso de entrenamiento que él estaba siguiendo era el adecuado. Después de eso, a partir de esta tesis de investigación y en conjunto con el trabajo de otras personas, otras instituciones, Ajá. se llegó a un modelo, a un diseño de prótesis abierta, open source, que pues ya va ¿Qué en la significa cuarta open versión. source, Cristian? Un poquitico para que Es, lo entiendan los niños. Open source son aquellos proyectos en donde puedes compartir tu conocimiento con otras personas y puedes colaborar de manera que muchas personas se puedan beneficiar de un desarrollo y puedan recibir la información que se genera de ese proyecto, reutilizarla. Obviamente, usando este tipo de proyectos abiertos, hay que tener en cuenta que hay que reconocer la autoría de las personas que han participado, que han aportado. Hay que reconocer de pronto también las licencias con las cuales pues se manejen estos tipos de proyectos en donde generalmente no permiten que los desarrollos se vendan, ¿sí? Entonces es importante que saber que uno puede recibir conocimiento, pero también que ese conocimiento al ser abierto y libre no se puede comercializar ni tampoco y ya también se tiene que aportar la información de quienes han participado del mismo, para pues que todas las personas pues tengan ese reconocimiento que es tan importante en el momento de aportar hacia la sociedad, ¿no? Entonces, ya a partir de eso, por ejemplo, con la Organización de Economía Circular Abierta, OSDAIS Bogotá, entonces se comenzó a compartir estos archivos para que más personas aporten y mejoren los desarrollos. Ya después de esto, entonces ya comencé, una vez finalizada la maestría, comencé a estudiar un doctorado que se basa más que todo en desarrollos en el campo de la bioimpresión. Entonces, ¿qué es la bioimpresión? La bioimpresión es una tecnología que te permite replicar tejidos, ¿cierto? Tejidos vivos con células vivas y que permite que esos tejidos que se impriman pues sean funcionales. Entonces, pero la bioimpresión no solamente tiene aplicaciones en el desarrollo de tejidos, el desarrollo de tejidos en la ingeniería de tejidos, sino también en otros campos de la investigación, desde la biotecnología, como el desarrollo de impresión de alimentos, ¿cierto? También podemos utilizarlo para imprimir organoides, también podemos imprimir lo que llamamos organ chip o body on chip, que son, digamos, desarrollos que se utilizan generalmente para evaluar medicamentos. Entonces, en el área farmacéutica ahorita esto está muy en boga, el poder evaluar medicamentos dentro de estructuras. Yo tengo una imagen acá que muestra un poco mejor en qué se basa esta metodología. Entonces, tenemos un cuerpo humano, ¿cierto? Y de ese cuerpo humano podemos extraer células, ¿cierto? Y de esas células, cada paquete de células se puede reproducir de manera que pueda replicar un organoide, o sea, la función básica primaria de lo que se desarrolla, de lo que pasa dentro de ese órgano, e interconectar todos esos organ chip, ¿cierto? Y generar un sistema y por medio de una bomba peristáltica, entonces se puede hacer perfusión, o sea, se puede infundir
medio para que las células que están ahí en esos chips se alimenten y pues salgan los productos de su metabolismo, ¿cierto? Y se interrelacione con los demás sistemas, ¿cierto? Y pueda replicar lo más cercano posible un cuerpo humano, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, una de las ventajas de poder utilizar este tipo de tecnología de bioimpresión. Entonces, para la evaluación de bioensayos es muy importante para acelerar los procesos de investigación, digamos en el caso ahorita del COVID-19, esta automatización de los ensayos con distintos medicamentos sobre distintos tejidos, entonces se está desarrollando en este momento utilizando tecnología de bioimpresión 3D, ¿cierto? También en el desarrollo de biosensores que le permitan aumentar esas habilidades, digamos, que un cuerpo humano puede tener, aumentar ciertas propiedades, digamos que el ojo ya no solamente vea el patrón, el rango normal de luz, sino puede haber también otros espectros de luz, ¿cierto? O puede haber dentro del rango de visión artificial o realidad aumentada, ¿cierto? Se puedan colocar y desarrollar lentes que puedan colocarse dentro del ojo humano y puedan permitir esos avances. También en el desarrollo de robots biohíbridos, que son una mezcla entre elementos sintéticos y elementos biológicos que permiten que tengan, estos robots tengan un comportamiento similar a como lo tendría normalmente un organismo vivo, ¿cierto? Entonces son tantas las aplicaciones que se pueden desarrollar usando esta tecnología de bioimpresión 3D que por eso me enfoqué en mi tesis de investigación a trabajar con esta tecnología. Y es porque el sueño que yo tengo a futuro es que todas estas prótesis que se vienen desarrollando, que ya las muestro por acá, en este momento estoy trabajando con la compañía con la que estoy trabajando en Suecia y con Fabrilab también. Entonces desarrollamos estos tipos de soluciones desde lo más básico, ¿sí? Que son órtesis, férulas, o ya, por ejemplo, desarrollo de prótesis parciales de un dedito. Por ejemplo, si ya el doctor vio que no hay una posibilidad de trasplantar un dedo del pie, como nos estaba mostrando, esta podría ser una solución, ¿sí? Pues dentro de todo lo posible, dentro también de los alcances económicos del paciente. Entonces se pueden considerar este tipo de desarrollos parciales, de prótesis parciales, ya digamos prótesis de mano, según también la configuración interna del muñón, si es corto, extendido, si tiene movilidad en la muñeca o no, ya prótesis de mano, de brazo, digo, ya para menores de edad, digamos con funciones limitadas, dado a su edad, que sea amigable para que ellos la sepan manejar adecuadamente. Ya algo más, una prótesis de brazo un poco más compleja, con mayor movilidad en todos los dedos, y ya prótesis de brazo con una movilidad, digamos, ya desde el codo, ¿sí? Y ya pasamos a lo que son prótesis actuadas eléctricamente con botoncitos que puedan ellos activar y desactivar, o prótesis bioeléctricas que ya se manejan de una manera más automática, ¿sí? Entonces reciben, digamos, a partir de sensores, reciben esas señales de los músculos superficiales que se generan, que se pueden recibir desde la piel del paciente, ¿cierto? Se amplifican, se filtran, se acondicionan, se llevan a un microcontrolador, que es un elemento, un dispositivo electrónico que procesa información, y luego, después de eso, pues entonces, dentro de la programación que se le coloca a la prótesis, pues se decide qué gesto es el que puede desarrollar la prótesis según la intención de movimiento. Entonces, pues sí, ya se tienen otro tipo de versiones de prótesis un poco más orientadas hacia la experiencia con el usuario, en donde el usuario puede relacionarse con la prótesis por medio de un avatar. Entonces el avatar le dice, oye, Pablito, ¿sí? Tú puedes hacer estos movimientos, puedes hacer esta serie de entrenamientos para que mejore, digamos, su función con la prótesis, ¿cierto? O sea, pueda aprenderla a manejar un poco mejor.
Y pues la parte de personalización, que también es un tema que nosotros manejamos, que es lo que los niños quieran. Entonces, por ejemplo, como el niño quiere una prótesis de dinosaurio, entonces pues se le desarrolla todo el motivo y el diseño así, como él la quiera. Eso es como la parte. Y no solamente, digamos, trabajamos desarrollando este tipo de soluciones, sino que le ponemos mucho cuidado a cómo ellos pueden manejar correctamente y adecuadamente estas soluciones. Entonces, trabajamos con la Escuela Colombiana de Rehabilitación en las tareas básicas que normalmente un niño realiza, ¿cierto? Actividades de juego y recreación, de estudio, de alimentación, que son los pilares básicos principales para un niño. Y pues nos valemos de pretextos como desarrollo de talleres en donde ellos puedan desarrollar esas habilidades. Entonces les enseñamos actividades de diseño para que ellos se empoderen de ese tema de cómo diseñar sus propias soluciones. También utilizamos el desarrollo, digamos, de talleres de robótica, en donde ellos aprenden conceptos básicos de robótica, de cómo funcionan sus prótesis. También, digamos, hacemos los talleres de cocina, en donde los niños aprenden, se me congeló la pues, acá están, listo, donde los niños aprenden por medio de herramientas que se adaptan a las prótesis a cocinar o alimentarse también correctamente, que es muy importante el tema de nutrición en los niños. Y también, digamos, la parte artística, que se expresen artísticamente por medio de herramientas que también se adaptan a las soluciones, ¿cierto? Y todo en conjunto, obviamente, con los profesionales de entrenamiento y rehabilitación, ¿sí? De la Escuela Colombiana de Rehabilitación, en donde los niños aprenden paso a paso y de manera asistida cómo hacer esas tareas con sus soluciones. Entonces, también pues nos metemos un poquito en la parte del conocimiento, de enseñarles a los niños cómo funcionan adecuadamente, cómo funcionan sus prótesis, digo. Entonces, les fabricamos manitas de cartón con tendoncitos, ¿cierto? En donde se les enseña cómo funcionan las prótesis. Entonces se les dice, mira, tu prótesis funciona de esta manera. Si jalas un tendón, pues el dedito se va a mover. Asimismo, en la anatomía humana, pues si jalas un tendón, pues ya biológico, pues se va a retraer y el dedo va a hacer flexoextensión, ¿cierto? Entonces, esos conceptos los compartimos desde el tema de biomecánica, pero también les enseñamos todo lo que es la programación de sus prótesis por herramientas básicas como el Meki y el Scratch, ¿cierto? Entonces, pues todas estas herramientas las utilizamos para que los niños comprendan y entiendan todos los aspectos de cómo funcionan sus prótesis y cómo las pueden ellos replicar y fabricar hacia futuro y sean independientes. Ese es nuestro objetivo. Vale, muchas gracias, ingeniero. No, pues muy integral lo que nos has contado y que además que no hablaste solo del diseño, sino también de la parte de rehabilitación, la parte educativa. Acá también muchísimos agradecimientos por parte de muchas personas. No vamos a poder contestar todas las preguntas, pero sí voy a tratar como de generalizarlas porque hay varias preguntas que están ligadas como con lo que viene. Yo creo que acá el doctor nos puede contar un poquito. Hay varias preguntas que nos cuentan. Doctor, ya estamos viendo que a veces la solución adecuada va más por la parte de reconstrucción, de la parte de poner tejido. Entonces, ¿cómo se decide qué es lo más apropiado? ¿En qué momento uno dice, no, lo mejor es como hacer reconstrucción, no, lo mejor es buscar un órgano artificial, no, lo mejor es buscar una prótesis? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Ya que esa es como una de las grandes dudas que se ven dentro de los comentarios. Listo. Entonces, digamos, vamos a dividir como en dos grandes grupos. El primer grupo es de pronto niños o niñas que nacen con una alteración, digamos, en este caso de lo que más estamos hablando de la mano. Entonces, hay niños que nacen sin un dedito o que nacen con los deditos fusionados, pegados. Entonces, inicialmente hacemos una valoración por varios especialistas y decidimos qué es el mejor manejo. Entonces, si uno puede hacer una reconstrucción, por ejemplo, si son dos deditos unidos, que se llama una sintotilla, entonces entramos a hacer unas cirugías específicas para poder separarlos y que los dedos trabajen independientemente. Si le falta un dedito, tratamos de organizar la mano para de tal forma que funcione. Por ejemplo, el pulgar es casi el 40%, casi la mitad de la función de la mano con relación a los otros dedos largos. Entonces, si a un niño le falta el pulgar, es casi que le falta la mitad de la función de la mano.
Entonces, este dedito lo podemos volver un índice, que es cambiarlo de su puesto y llevarlo a la posición para que funcione, digamos, enfrentándose a los otros deditos y mejore el agarre, o en dado caso que no se pueda hacer esa reconstrucción, tendría las prótesis que está desarrollando Cristian y todo el grupo maravilloso de Fabrilab, que es, digamos, las prótesis parciales, que es entonces solo con un soporte. Ahí mostraron un ejemplo muy claro, que era una ausencia parcial de este dedito, que es el quinto del meñique. Entonces se suple con una prótesis para lograr una mejor función, para poder hacer los, digamos, los agarres con la mano. Esos son, digamos, los congénitos, son los que nacen así. También tenemos los que tienen algún tipo de accidente, entonces con algún tipo de maquinaria, máquina, con una sierra o algún accidente de tránsito, entramos a tratar de reconstruir lo mejor posible el tejido. Siempre el tejido original va a ser, digamos, el mejor porque es el que está diseñado para cumplir esa función, para suplir la función, pero en dado caso, cogemos tejidos circundantes de la mano para tratar de suplir o poder, digamos, hacer la reconstrucción. Si no tenemos esos tejidos, digamos, tenemos la posibilidad, como veíamos en los casos que les mostré, que es tomar tejido del pie, que es muy parecido, por ejemplo, al lado de las manos, y en dado caso que no sea posible, ya digamos, saltamos a todo el gran desarrollo que está teniendo las prótesis, pues como mostró muy bien Cristian, en todo el grado de desarrollo. A los niños muy pequeños generalmente les colocamos prótesis muy básicas, porque ellos necesitamos es que crean que así hayan nacido con una mano. Si tuvieron un accidente, sientan una mano en la posición donde ya no la tienen, para que su cerebro organice y no se le olvide que tiene una mano, y la haga funcionar, digamos, con su parte cerebral, y logra hacer adecuadamente las funciones. Perfecto, no, muchísimas gracias por aclararlo, pues desde el punto de vista médico. Cristian, aprovecho para traerte, son varias preguntas, pero las resumiré en una como general. Preguntan muchos los papás y los niños que normalmente cómo se manejan este tipo de prótesis. Me preguntan si se manejan más desde los impulsos eléctricos o si es con algún músculo o cómo se manejan esas prótesis y cómo se hace esa decisión de qué sensar. Hay varios me están preguntando que si eso viene de señales eléctricas o es un movimiento que hace el paciente. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, no sé si ustedes están viendo otra vez mi pantalla ahí, ¿sí? Espérame un segundito, no, aún no. Espérame que ya te la activan. Sí. Ya, listo. Bueno, yo quiero hacer notar que esta es una decisión que se tiene que determinar en conjunto por medio de un acuerdo de distintos profesionales. Primero, pues pasa por el fisiatra que hace la revisión y determina si la persona necesita o no esa solución y cuál sería esa solución, ¿cierto? Entonces, bajo ese concepto del fisiatra, ya llegan a la ortopédica y nosotros evaluamos el caso, evaluamos con los terapeutas, si pues digamos, y los fisioterapeutas si ellos sí tienen la fuerza suficiente para manejar una prótesis mecánica, o si de pronto si ya no hay otra opción, entonces pues la enfocamos a una prótesis mioeléctrica, ¿cierto? Evaluamos también aspectos de diseño, todos esos componentes es importante, entonces por eso manejamos un grupo multidisciplinar de profesionales. En el caso, por ejemplo, de Yuri Olarte, ella también es profesional de la Universidad Nacional y bueno, ella trabaja también en la Escuela Colombiana de Rehabilitación como docente y hace esa evaluación en conjunto con sus estudiantes. También está Vanessa Wisner, que también es terapeuta ocupacional y hace toda esa evaluación. No tengo aquí la foto de la psicóloga, pero también es muy importante tener ese aspecto de evaluación de si es que realmente es una necesidad que viene del niño o es una necesidad que es expresada por parte de los padres, porque a veces los padres sienten culpa y el niño realmente no necesita la prótesis, entonces, pero los padres empujan ese deseo hacia el niño y si el niño realmente no siente esa necesidad, pues no la va a usar, ¿sí? Entonces, por eso es importante también tener ese componente psicológico. También encontramos a Wilmer García, que es el profesional que realiza todo el diseño y el desarrollo de estas prótesis, y es importante tenerlo también ahí para poder apoyar los procesos de adaptación de la solución.
desde el contexto de diseño. Él también es de la Universidad Nacional. Y bueno, tenemos también a Fabián Pedraza, que es profesional ortesista protesista. Él es docente en el SENA, enseña órtesis y prótesis. Entonces tenemos ese apoyo técnico. Y tenemos también a Antonio Pulido, que es estudiante de ingeniería biomédica. Entonces tenemos todo ese compendio de profesionales que apoyan esta labor y tienen ese objetivo. Digamos que una vez que recibimos el caso, lo evaluamos y lo aceptamos, entonces por medio de herramientas como Design Thinking o diseño centrado en el paciente, entonces comenzamos una investigación, enfatizamos en el proyecto, pues obviamente hacia la parte humana, definimos un concepto y luego ese concepto lo llevamos a un diseño por medio de ideas que luego materializamos utilizando tecnología de impresión 3D, hacemos ese desarrollo y hacemos luego posteriormente las pruebas, todo orientado hacia el paciente, ¿no? Todo, digamos, estos profesionales que están alrededor del caso, pues apoyando específicamente al paciente. Eso es como, digamos, como orientamos el desarrollo de la prótesis. Entonces iniciamos el proyecto, ¿cierto? Luego definimos los requerimientos del usuario, ¿sí? Generamos el concepto, hacemos las pruebas de los prototipos, tenemos un diseño detallado, ¿cierto? Hacemos las pruebas para que específicamente la prótesis trabaje para lo que tiene, para lo cual está definida y pues entregamos el proyecto, ¿cierto? Lo entregamos a cada uno de los usuarios. Hasta el momento nosotros hemos entregado más de 400 soluciones, no solamente aquí en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y nuestro enfoque social, pues tenemos un componente fuerte de responsabilidad social, no solamente trabajamos con los niños, sino con sus familias. Este es como nuestro propósito, ¿cierto? Entonces, para explicar un poquito de la parte del proceso, pues como les decía, luego de tomar los datos, las medidas, los registros, sacar los consentimientos informados de los padres y los niños, pues tomamos el escáner 3D. Ese escáner 3D nos permite definir el volumen de trabajo pues, sobre el cual vamos a trabajar para poder desarrollar esa solución impresa en 3D, ¿cierto? Y luego de eso, pues entonces pasamos a la fase de modelado, de escala, en donde pues se necesitan que todas estas dimensiones sean coherentes con las dimensiones que tiene el niño en su mano puesta, en sus brazos, pues de acuerdo a su edad, su peso, su estatura, ¿cierto? Y luego utilizando tecnología de impresión 3D, pues fabricamos esas soluciones. Ese es como el paso a paso de lo que nosotros hacemos, pues a gran escala, ¿no? Para Sí. estos desarrollos, sí. Perfecto, perfecto. No, pues muchas gracias. Hay varias. Esto es como cuando uno comienza a navegar y ya quiere como entrar al fondo. Hay muchísimas preguntas que son muy específicas. Ya nos preguntan que las edades. Bueno, entonces le quería preguntar un poco al doctor también desde su experiencia y desde lo que ha trabajado. Normalmente, ¿qué variables son importantes? Por ejemplo, ya Cristian nos nombró varias, psicológicas, unas variables de ingeniería, desde la medicina, ¿qué variables son importantes para tomar esta decisión de reconstrucción? O sea, ¿tiene que ver la edad, el estado de salud o para escoger un tema de prótesis? Porque pues hay preguntas concretas, pero entiendo que es un proceso complejo y es eminentemente multidisciplinar de lo que estoy escuchándolos. Sí, sí, correcto. Es muy importante todo lo que dice Cristian, enfatizo en la multidisciplinariedad. Es importante, sobre todo, digamos, los niños con alteraciones congénitas que son del nacimiento, nos pasa mucho. Hay niños supremamente funcionales. Tengo niños con ausencias de dedos, ausencias de mano, tocan instrumentos musicales, son arqueros, hacen todas las actividades deportivas que se proponen. Entonces, muchas veces las limitaciones las tenemos más, digamos, o la sociedad o los médicos creyendo que el paciente no puede realizar muchas actividades y el paciente sí las pueda realizar. Entonces, es importante siempre que tengan valoración, digamos, por el médico, por ejemplo, en el caso de cirugía de mano, que soy yo, el fisiatra, que es el que mira toda la parte de rehabilitación o soportes externos que necesita el paciente. En el dado caso que pues se decía la prótesis, el ortesista, todo el desarrollo de prótesis, digamos, como el equipo de Cristian que está desarrollando. Es muy importante que estos pacientes con una sola valoración no se puede como tomar una conducta o una medida.
siempre hay que hacerle como un seguimiento varias veces, ver cómo es su actividad, digamos, todo el apoyo de terapia física o ocupacional es invaluable para saber cómo ese niño, por ejemplo, o ese paciente realiza todas las actividades y muchas veces suplen las cosas o las actividades que uno cree que no pueden desarrollar, ellos las logran suplir. Entonces muchas veces ni siquiera van a requerir el recurso, por ejemplo, de prótesis, sino de pronto una ortesis o algo que les ayude a funcionar un poquito mejor. Pero entonces la parte de psicología es muy importante, más para los pacientes que tienen una pérdida, o sea, un accidente, que tienen, digamos, una lesión por una máquina. Estos pacientes tienen que recibir un apoyo psicológico, pues, por la pérdida que tienen. Generalmente con los niños que es de nacimiento, ellos, su imagen corporal siempre ha sido como son. Entonces ellos generalmente no tienen mayor problema, digamos, psicológico, pero siempre hay que hacer un seguimiento ahí cercano. Lo que es reconstrucción se puede hacer, digamos, muy cercano a partir del primer año de edad estamos haciendo este tipo de reconstrucción hasta el término de la vida sin ningún inconveniente. Súper, Las prótesis es un trabajo que queremos desarrollar con Fabrilat, que digamos que ya tenemos adelantado, sobre todo pues, con Cristian que coordina eso, con el Instituto Roosevelt, que es poder valorar, digamos, a futuro cómo le va, digamos, a niños con deficiencias o con problemas de la mano, que tienen deficiencias o que no tienen parte de la mano, cómo se benefician de la prótesis, porque hay muchos niños que la utilizan por presión de los padres, pero apenas pueden se la quitan y funcionan realmente bien. Entonces queremos publicar realmente y hacer un seguimiento de estos pacientes, cómo es la evolución y cuáles, en qué momento estaría más indicada, cuáles pacientes les va a ir mejor con el uso de las prótesis. Por ejemplo, se cree que los pacientes muy pequeños, si no se les coloca una prótesis y va pasando el tiempo, ya digamos llegan a la pubertad o a la adolescencia y nunca usaron prótesis, posiblemente esos pacientes nunca van a querer usarlo. Entonces eso también es parte de lo que queremos estudiar. Ok, bueno, interesante entender y pues que es un proceso complejo, pero que es que ya se está haciendo y pues que qué bonito que ya pues los profesionales de estas disciplinas pues ya haya como un diálogo más fluido para este tipo de soluciones y sobre todo investigaciones, porque creo que hay mucho para investigar aún. Cristian, te quiero trasladar varias preguntas en una y es, yo sé que es un tema complejo, pero más o menos me está haciendo preguntas de qué tan complejo, qué tan fácil puede ser este tema de desarrollar una prótesis o un tejido nuevo. Yo entiendo que dependiendo del paciente, pues un tema económico, la investigación, hay muchas variables que lo afectan, pero entonces nos preguntan como cuáles son las cosas más sencillas que se hacen y cuáles son las más complejas o las que aún están como en desarrollo y no podemos ver las comerciales ahorita, por ejemplo, como dame un órgano artificial impreso en 3D ¿cuál es como ese estado de complejidad desde el punto de vista de ingeniería? Bien, entonces, si me permiten la pantalla, compartir la pantalla, entonces yo quiero así ampliarles un poquito sobre materiales, aspectos técnicos, del Eso paso sí, a paso de la bioimpresión. Entonces, aquí tenemos los tejidos, ¿cierto? Pues que en este momento algunos han trasplantado, otros están en proceso de fases preclínicas y clínicas para ya ser trasplantados, pero bueno, el paso a paso de la bioimpresión 3D pues comienza desde la toma de una imagen, ¿cierto? Ya puede ser una resonancia magnética, una tomografía computacional, unos rayos X, digamos, el caso de las orejas de unos niños que más adelante voy a mostrar como ejemplo. Entonces, podemos tomar el escáner 3D de una orejita, ¿cierto? Y esa orejita, entonces, pues nosotros sabemos de qué está compuesta una orejita. Una orejita está compuesta por cartílago y piel, más que todo, ¿cierto? Pues obviamente tiene unos vasos para irrigar la piel, ¿cierto? El cartílago no tiene irrigación, solamente vamos a tener ciertos tipos de materiales que vamos a poder utilizar según los vayamos a combinar con ciertos tipos definidos de células. Entonces, una vez que definimos esos materiales y esas células, entonces pasamos a un proceso de bioimpresión que según la densidad del material que vayamos a imprimir o la reología, el comportamiento viscoso, ¿sí? Entonces vamos a definir que vamos a utilizar una tecnología, por ejemplo, como la de extrusión, que es la que yo actualmente utilizo, o la de proyección de luz, o la como ustedes utilizan en sus casas para imprimir hojas de papel, la inkjet, ¿cierto?
¿sí? Hay varias tecnologías que podemos utilizar. Y luego de que ya se obtiene la forma, ¿cierto? Pasamos a un proceso de aplicación en donde podemos llevar eso que se imprimió a un proceso de maduración. Ya y una vez implantándolo dentro del cuerpo o haciendo pruebas in vitro, por ejemplo, en el caso de evaluación de los medicamentos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de, digamos, de estructuras que podemos imprimir y que podemos de alguna manera trasplantar, ¿cierto? Entonces son algunos constructos de piel muy simples, muy básicos, recubrimientos más que todo, también cartílago que se ha impreso y se ha trasplantado dentro del cuerpo, también estructuras vasculares, que son tubos huecos, válvulas aórticas, eso todavía está en desarrollo, eso no se ha trasplantado, pero soportes traqueales sí se han trasplantado con materiales biocompatibles, biodegradables, algunos estructuras huecas no tubulares, por ejemplo, en el caso de vejigas y el hito máximo, digamos, en el desarrollo de la bioimpresión, que son el desarrollo de órganos impresos en 3D, que esos hasta el momento no se han podido trasplantar debido a la complejidad de los mismos. Entonces, ¿qué se ha hecho, digamos, en el mundo real? Aquí tenemos unos niños que nacen, no sé si decirlo así, el doctor me corregirá, se llama microtia, pero no quiero decirlo como que es una patología porque es, digamos, es algo ya más genético. Y el hecho es que se toma el escáner 3D de las orejitas, ¿cierto? Y luego se imprimen las partes y se mezclan con otras tecnologías, también no solamente es impresión 3D, y luego se siembran estos soportes, que vamos a llamar scaffold, con células, ¿cierto? Estas células son del mismo paciente, de los mismos niños. Y luego, una vez que ya crecen las estructuras, digamos, el tejido sobre la estructura de soporte, se hace un proceso de trasplante, ¿sí? Entonces aquí vemos los dos aspectos de las dos, de la parte que pues no tiene complicaciones y la que fue trasplantada, ¿cierto? Entonces vemos que es posible hacer estos trasplantes con impresión 3D. También hay un doctor famoso, muy famoso, que se llama Anthony Atala, que es el que está investigando sobre el desarrollo de órganos, que ha hecho, utilizando técnicas artesanales y también técnicas de bioimpresión 3D, ha hecho cultivo celular sobre estructuras ya como estas, como vejigas, y ha trasplantado estas estructuras a niños también que han necesitado de una nueva vejiga, por así decirlo. Entonces, esos son, digamos, que como los desarrollos que podemos al momento pensar en que son básicamente se pueden utilizar haciendo una cirugía y un proceso de trasplante. Esperamos que dentro de los próximos 5, 10, puede extenderse un poco más por el tema de los ensayos clínicos, preclínicos y clínicos, podamos tener estructuras tan grandes como un órgano listas para ser trasplantadas. Digamos, uno de los retos mayores para poder trasplantar un órgano en estas dimensiones, digamos, es los procesos de vasculatura. Garantizar que todas las células que están dentro del constructo, ¿cierto? Reciban esos medios que les permitan mantenerse viva y asimismo que puedan eliminar esos procesos de metabolismo. Así como nosotros cuando comemos pues a diario nuestro almuercito, ¿cierto? Pero también necesitamos ir al baño para eliminar lo que no asimilamos. Entonces, las células pasan por el mismo proceso. Entonces, dentro de mi investigación de doctorado, lo que hice fue generar con células humanas, en el caso de células endoteliales, fibroblastos, células de músculo liso, estructuras vasculares, ¿cierto? Que permitan enviar todo ese medio hacia sectores específicos del tejido que mantengan vivas esas células y que por medio de procesos de difusión, pues entonces, y perfusión también, pues obviamente utilizando los dos, esas células, pues los productos de desecho, pues los puedan también centralizar y redirigir para que puedan ser eliminados del tejido. Entonces, eso hizo parte de mi proceso de investigación de doctorado. Aquí pues la estructura básica de una estructura vascular con células endoteliales, fibroblastos, ¿cierto? Las capas que normalmente se pueden encontrar en una vena,
en una arteria, y aquí ya la construcción física de la estructura, ¿cierto? Ya utilizando perfusión y viendo cómo se mueve el flujo a través de la misma. Y no solamente utilizar esto, digamos que para un potencial trasplante, sino también en otro tipo de desarrollos, por ejemplo, como el desarrollo de estructuras de microfluídica, en donde podamos evaluar medicamentos en este tipo de chips, ¿cierto? Por así decirlo. Eso es. Súper, Cristian. Bueno, pues veo y aprovecho también para contarle a las personas. Definitivamente, como vemos, todo puede ser tan simple o tan complejo. Ahorita ya estamos hablando de imitar ciertas estructuras biológicas. Veo que para mí esto parece ciencia ficción. Varios niños preguntan, venga, pero ya se está haciendo, eso va a durar varios años. Otros preguntan, ¿y las prótesis son igual de complejas? Por ejemplo, esas prótesis que nos mostrabas que eran de impresión 3D, ¿esas también se demoran muchísimo en desarrollar o esas ya son más como comercializables ahorita, Cristian? Un poquito porque entiendo que es un gran espectro, ¿no? Lo que está en investigación y va a llegar en unos varios años y me imagino que es muy costoso ahorita y que apenas están pruebas preclínicas y las que ya se pueden, como cosas que ya se pueden conseguir hoy. Bueno, voy a compartir pantalla para explicarles así muy rápido cuánto se demora más o menos cada desarrollo, así que tengan Eso, así, algo así como aproximado. eso. Entonces, digamos esto que es lo básico, las férulas, afos, órtesis. Hay procesos especializados de impresión 3D mejores que los de posición fundida de material, que hacen que estas estructuras sean mucho más rígidas y resistentes, digamos que en el proceso pues de las impresoras que nosotros utilizamos, esto es susceptible a fractura. Si no se sabe imprimir correctamente las capas, ¿sí? Pero si se imprimen correctamente las capas y se les hace procesos de termoformados a las piezas, queda tan resistente como lo que normalmente se ofrece en el mercado. Esto se puede imprimir en un día, ¿sí? Y se puede desarrollar en tiempo récord. Pero digamos ya algo más complejo, por ejemplo, como este dedo, sí requiere de un tiempo de diseño, requiere de un tiempo de desarrollo, porque todos los casos no son iguales, entonces podríamos decir que esto se puede desarrollar en un mes, ¿sí? Un desarrollo así como este, ¿sí? Correcto. Lo mismo, por ejemplo, un desarrollo como esto, que ya se basa más en un proceso, en un modelo estándar, ¿sí? Pero teniendo en cuenta y teniendo en cuidado en cuanto al ancho de puño, largo de los dedos, se puede desarrollar perfectamente en una semana, ¿sí? Una solución como esta. Y si vamos ya a algo más extendido, igual guardando las dimensiones, esto yo lo puedo desarrollar en un día, en 24 horas puedo imprimir una mano así, completa como esta, y tenerla lista para entregar, ¿sí? Digamos que si es algo mucho más personalizado, no fuera del modelo estándar, entonces ya comienza un poquito más a aumentar el tiempo. Entonces, digamos, una prótesis como esta, extendida, ya serían 2 semanas de desarrollo. Y si es algo así como estándar, como esta manito que está acá, igual como te digo, guardando las dimensiones y las medidas, pero ya como es un mecanismo muy simple, en donde solamente se activa y se desactiva el pulgar de la mano. Lo que más consume tiempo, digamos, es el desarrollo del socket, que este socket sí se desarrolla en una casa, en una ortopédica, ¿sí? Entonces, es básicamente lo que se demore la ortopédica. Si la ortopédica me dice, yo le tengo el socket en un día, pues se demorará a lo sumo una semana el desarrollo, ¿sí? Digamos, es este otro tipo de prótesis de brazo, que es un poco más estándar, pero que varía en cuanto a las dimensiones del brazo, el ancho, el contorno, los contornos, ¿sí? Esas se termoforman y se adaptan perfectamente a la mano, pues, porque son termoformadas, ¿sí? Con base en una impresión 3D del muñón que se escanea o de un yeso. Entonces, esto como es un poco más estándar, se puede demorar. Yo una vez fui a México en una conferencia y durante el tiempo de la conferencia desarrollé la prótesis, y les mostré paso a paso a todos los profesionales cómo hacer esta solución. Entonces, en un día la podemos tener, una solución como esta. Entonces, no depende tanto del tiempo, de lo grande que sea la solución,
sino de lo personalizada y específica. Entre más el diseño sea más personalizado, se consume más tiempo, porque requiere más tiempo de diseño. Digamos, en el caso del brazo, entonces necesitamos el desarrollo del socket, el desarrollo del codo, el desarrollo de toda la solución, ¿cierto? Entonces, esto se puede demorar 15 días a un mes en el desarrollo de la solución. Y si ya pasamos las funciones a las prótesis que funcionan de manera eléctrica con motores y todo, ya podemos estar hablando del término de un mes, por ejemplo, para esta que funciona eléctricamente, o esta que es mioeléctrica, puede ser unos 2 meses mientras se hacen las pruebas, las evaluaciones en la ortopédica. Si ya hablamos de algo que contenga codo y también necesite control con el codo por medio de un arnés, entonces ya podemos hablar de unos 3 meses en todo el proceso. Y estas que ya, digamos, como las había mostrado antes, que ya tienen un avatar, entonces mientras si nos resulta un avatar nuevo, o sea, ya no como los que tenemos que ser los estándares como el Hombre Araña o el Capitán América o el Iron Man, entonces tenemos que desarrollar todo el avatar, el proceso de interacción y todo eso. Eso se puede demorar entre unos 2 a 4 meses, ¿sí? Entonces, todo depende del grado de complejidad de la solución, ¿sí? Listo, Cristian, vale, muchísimas gracias. Y yo le agregaría algo, Cristian, un poquito y también pues el grado de desarrollo. Por ejemplo, fácilmente tú nos comentabas ahorita, este tema de impresión de órganos ya un poco más grandes puede durar entre 5 y 10 años, pero me imagino que si hablamos en 10, 15 años dirán, no, esto, al igual que lo que tú estás diciendo, depende de qué tan personalizado quieras el órgano y cosas de ese estilo, entonces como para ponerlo en esas dimensiones. Doctor Camilo, una preguntita aquí que es recurrente y son con muchas, pero en general las puedo agrupar en lo siguiente. ¿Cómo se sabe que estas reconstrucciones o estas prótesis o estos elementos adicionales para recuperar una función funcionan? ¿Qué se hace ahí? Porque nos dicen, ¿cómo sabemos que al usar esa nueva oreja o a la reconstrucción del doctor funcionan? Eso es un grupo de profesionales, se hacen pruebas, ¿cómo funciona ese proceso como para verificar el éxito? Digamos, sobre todo en las extremidades, los brazos y las piernas, tenemos todo un gran proceso de rehabilitación que es igual de importante a la reconstrucción. Si eso no se lleva adecuadamente, muchas veces se falla en todo, digamos, en todo el éxito del trabajo que se está realizando. Entonces, igual que una prótesis, un tejido reconstruido hay que entrenarlo porque es como si no supiera hacer la función. Entonces, cuando se reconstruye un tendón, un dedo o cualquier tejido, hay que reacostumbrar, digamos, a ese tejido a realizar la función. Entonces, ahí estamos muy de la mano del rehabilitador, del fisiatra, de la terapia física ocupacional, que tienen toda una serie de trabajos y esquemas y digamos, unas escalas para poder valorar qué tanta función tiene. Entonces, digamos lo que más nos interesa. Entonces, los agarres, la pinza fina, es coger cosas muy delicadas, la pinza gruesa, para coger, digamos, un vaso o algo más, digamos, más grande. Eso hay que entrenarlo y hay unas escalas para poder determinar funcionó o no funcionó. Muchas veces uno hace el entrenamiento y el paciente no se adapta y no funciona. Y también pues tenemos que ver qué hacemos en ese caso. Pero es muy importante el trabajo de la rehabilitación, la terapia física y ocupacional para entrenar y que, digamos, tengamos mayor probabilidad de éxito de nuestros objetivos. Gracias, Doc. Bueno, yo veo y entonces es súper importante el trabajo multidisciplinar desde el diseño, la implementación y obviamente la evaluación, o sea que veo que es como un trabajo muy integral. Me imagino que las habilidades de trabajo en equipo deben ser importantísimas, la comunicación, pues todos estos protocolos de comunicación. Y aprovechando esto, es que se nos fue un poquito el tiempito, pero quisiera que varios niños acá de los que nos están escribiendo dicen que están desarrollando proyectos STEM en los que unen diferentes áreas de conocimiento para hacer, por ejemplo, diseños, en este caso de órganos, de prótesis. Varios preguntan cómo hacemos para hacerlos funcionales. ¿Será que vale la pena que yo haga cosas que realmente no son tan complicadas como lo hacen los profesionales desde el colegio? ¿Ustedes qué les pueden contar como desde la experiencia profesional? Si eso que están haciendo les
puede servir o no, los prepara mejor o deben frustrarse porque realmente no son funcionales. ¿Qué les pueden contar al respecto del proceso como educativo y que aprendan desde estas cosas desde edades, más o menos acá tenemos la mayoría están entre 8 y 12 años, ahí nos han preguntado niños de quinto, de segundo, de sexto, hay profesores, hay ingenieros, ¿qué les pueden contar a los niños al respecto de aprender esto tan pequeños? Yo quiero aprovechar a hablar ahí, estimular a todos a la ciencia, que es algo fundamental. Yo recuerdo desde muy pequeño, me gustaba mucho, me acuerdo hice un riñón con unas cosas que mi papá era médico y tenía, entonces desarrollé para tratar de filtrar orina y que saliera más pura. Me tuve miles de errores, miles de fallos y al final, digamos, me resultó más o menos como quería, pero no era lo que yo realmente quería. A partir, digamos, de esos experimentos me fue gustando mucho la medicina. Entonces, sí, estimularlos. Muchas de las patentes y todos los desarrollos científicos no han dado a la primera vez. Entonces, van a ver que van a necesitar mucha prueba y error, mucha constancia y dedicación para poder lograr todos sus desarrollos. Desde una idea muy sencilla que les enseñe a hacer las cosas hasta cosas, digamos, muy complejas que van a poder desarrollar. Muchos de los desarrollos de prótesis actualmente en el mundo los están haciendo los niños, los adolescentes y los papás, digamos, de esas personas. Ni siquiera lo estamos haciendo los médicos, muchas veces ni siquiera los papás son ingenieros. Y con el advenimiento, cada vez, digamos, la facilidad de tener una impresora 3D, mucha gente está ayudando al desarrollo de nuevas cosas que pensaría, no, pero ese papá se dedica a un área que no tiene nada que ver con impresión 3D y se dedica a estudiar muchas cosas, como decía Cristian, que están compartiendo en Internet, que están abiertas muchos planos para poder hacer desarrollos y compartir mejoras. Eso es algo que se está haciendo a todo nivel. Digamos, hay un caso muy famoso de pues una persona, pues un adolescente, que él mismo a través con fichas de Lego, empezó a ver su limitación. Él tenía una limitación que no tenía una extremidad, no tenía una mano, y él empezó a hacer un diseño digamos, de unas fichas de Lego, pero él empezó a armarlas y se diseñó una prótesis. Él iba probando prueba y error hasta que él, digamos, ya casi por todo el mundo mostrando su prótesis hecha ya es un adulto, produciéndole motores y diferentes tecnologías, digamos, de Lego para poder él hacerse su mano hasta que la desarrolló después de muchos intentos y es una prótesis fantástica. Entonces, yo sí los estimulo a todo lo que puedan hacer de ciencia y conocimiento, así sea desde cosas muy sencillas a cosas digamos, más elaboradas. Inténtelo, que ese es el camino correcto. Vale, Doc, muchas gracias por ese mensaje pues, de motivación. Cristian, tú que también has estado en el campo educativo con esto de vinculando a los niños también a procesos de diseño de ingeniería, a trabajar en equipo, ¿qué les puedes contar a los chicos acerca de meterse en este tipo de proyectos y aprender sobre estos temas desde edades tempranas, desde la educación básica? Si me permiten compartir ahí la pantallita para Claro, pero acá estamos dispuestísimos. Bien, entonces esa es nuestra motivación principal, ¿no? Que todos los niños que hacen parte de nuestra organización reciban ese conocimiento y se empoderen con ese conocimiento, sepan paso a paso cómo a partir de los talleres que realizamos puedan saber cómo funcionan sus prótesis. Es por eso que así sean conceptos muy básicos, construcciones muy básicas, hacemos esos talleres con el fin de que ellos desarrollen estos proyectos y entiendan las bases de la ciencia, las bases de los conceptos. Es importante para nosotros que ellos a futuro desarrollen sus propias soluciones y no dependan de un sistema de salud, que pues generalmente siempre para los niños que les requieren estas prótesis pues pasan por procesos largos con las EPS para poder obtener una solución. Entonces, para nosotros es importante lo que decía el doctor, específicamente que ya hay familias, hay niños que desarrollan sus propias soluciones gracias al conocimiento abierto. Y es por eso que nosotros también hemos compartido el conocimiento en páginas, por ejemplo, como Instructables o páginas como Thingiverse, para que ellos puedan descargar los proyectos, obviamente en compañía de un profesional de la salud, pues desarrollen paso a paso el proyecto. Esta página es muy famosa, pues desde mi punto de vista es muy famosa, en donde ellos pueden descargar los planos, los modelos, todo, y en un proceso explicado
muy fácil, pues orientado más que todo para jóvenes y niños, entonces se puede seguir como el proceso de fabricación. ¿Sí? Entonces, esto es nuestro objetivo y por eso es que nosotros en Fabrilab trabajamos con ese fin social, ¿no? De que a partir de estos talleres ellos reciban todo eso que los va a nutrir y que les va a permitir enfocar a futuro sus carreras y que si quieren ser médicos, ingenieros, diseñadores, artistas, lo que quieran hacer, lo puedan hacer porque ya tienen ese conocimiento de base. Vale, ingeniero, muchísimas gracias. No, pues muy motivante, muy bonito. Muchas gracias por ese mensaje que desde pequeño se puede empezar. De que a pesar de que varias personas nos comentaban de que, madre, esto es como magia, esto es complejo, bonito ese mensaje de que es un camino y la educación es un buen camino, la ciencia es un buen camino. Por ahí vi también el tema de arte, mejor dicho, es como que todo el conocimiento se condensa en este tipo de soluciones que personas como ustedes nos traen, nos inspiran, nos llevan como a querer cambiar el mundo. Entonces, de parte del colegio, del gimnasio bilingüe campestre Marie Curie, de la Fundación Tejer Ideas, de todas las personas, yo sé que no pude contestar todas las preguntas ni se las pude traer porque fueron demasiadas. Ustedes movieron redes que no se imaginan cuánto debemos tener, un montón de comentarios, pero digamos que a nombre de toda la comunidad y las personas también que nos vieron fuera del colegio y la fundación, pues muy agradecidos por compartir con ustedes esa parte de todo de su conocimiento, de todo lo que les ha costado. Estaremos pendientes a ver si más adelante podemos charlar y profundizar en algunas cositas y nada, muchísimas gracias en serio por el conocimiento y por la motivación, que eso también es, en educación es como decía el doctor, aquí la mitad es el proceso inicial, la segunda es la rehabilitación, en educación una parte grande es el conocimiento, la otra la motivación. Entonces muchas gracias por su aporte a todas las personas que nos estuvieron viendo esta tarde. A ustedes por la invitación, muy amables, y por permitir estos espacios en conjunto con el doctor, que es muy importante reforzar el conocimiento de manera multidisciplinar. Muchas gracias a todos. Por ahí vi dos preguntas que creo que le hicieron varias veces. Me gustaría contestar la pregunta si las Claro. impresas en 3D y reconstruidas con cultivo si sirven para oír. La oreja, digamos, como tal, el pabellón auricular, digamos, es como una antena que ayuda a amplificar el sonido, pero lo que ayuda, digamos, a todas las estructuras a escuchar, digamos, están dentro del conducto auditivo externo, que se llaman, digamos, el oído medio y el oído interno. Entonces, muchos de estos niños sí tienen el conducto y tienen digamos, las estructuras y los huesecillos que hay ahí que ayudan a escuchar. Entonces, digamos, la parte es más como un amplificador y digamos, y la parte estética y de reconocimiento de su cuerpo que ayuda, digamos. Gracias, Doc. No, bueno, igual invitamos a las personas que se quedaron con preguntas que de pronto nos pudimos traer, pues que nos unimos a investigar, también podemos comenzar a investigar, preguntémosle al amigo del amigo que es doctor, al amigo del amigo que es ingeniero, al sobrino, que ese tipo de redes nos ayuda a resolver estas dudas interesantes y sobre todo nos motivan. De nuevo, muchísimas gracias. Esto va a quedar grabado en el Facebook del colegio, en el YouTube de la Fundación Tejer Ideas, que pues igual se los vamos a compartir a Cristian y al doctor Camilo también, pues para que lo compartan también con la comunidad, porque acá la intención de esto es pues que este conocimiento quede para todos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego, que estén muy bien.